La Copa Mundial de la FIFA es el mayor evento deportivo del planeta. Ningún otro torneo genera tanta expectativa y moviliza a tantas personas como este. La 22ª edición de este campeonato comenzará este 21 de noviembre en el pequeño y remoto país de Qatar, y a decir verdad, promete ser uno de los mundiales más recordados de la historia. Luego de casi 100 años desde que se jugó el primer mundial en 1930, un total de 89 países han competido en la historia de este torneo, pero tan solo 8 naciones han sido las que han podido levantar el famoso trofeo. Sin lugar a dudas, hoy por hoy la Copa del Mundo es el vivo ejemplo de que el fútbol traspasa fronteras, no entiende de idiomas y su pasión une a las personas. Sin embargo, durante sus primeros años de vida, justo antes de convertirse en aquel evento deportivo internacional que levanta pasiones y en una época en la que el fútbol aún estaba en pañales, la FIFA tuvo que pasar por momentos muy complicados, en una época de cambios significativos en todo el mundo y en una Europa inmersa en la incertidumbre geopolítica. Aún así, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el Mundial venía celebrándose cuatrienalmente sin interrupciones y con una relativa buena acogida en todo el mundo. Luego de la tercera edición de 1938 celebrada en Francia, la FIFA aún se encontraba discutiendo acerca de cuál iba a ser la sede de la edición de 1942, pero como todos sabemos, en septiembre de 1939 estalló la guerra en Europa, y la FIFA optó por cancelar el torneo hasta su siguiente edición celebrada 12 años después en Brasil. Aunque la historia oficial nos ha contado que nunca hubo un mundial en 1942 y este tampoco figura en la lista de ediciones de la FIFA, lo cierto es que hay mucha más historia que ha trascendido detrás de esta edición nunca celebrada. Y es que la FIFA no tomó la decisión de cancelar el torneo en 1939 y hasta los primeros meses de 1941 todavía se siguió discutiendo tanto la sede como los países que formarían parte de este evento. Asimismo, dentro de las miles de anécdotas de aquellos oscuros años, existe una que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos, y es la que nos cuenta que el Mundial de 1942 tuvo una final presenciada por casi 100.000 personas. ¿Qué hay de verdad detrás de todas estas historias acerca de la edición de la Copa del Mundo de 1942 y qué registros tenemos de ella? El día de hoy, seguidores, y estando a pocas semanas de presenciar una nueva edición del torneo más famoso del planeta, vamos a adentrarnos un poco más en la historia de los mundiales para conocer sobre lo que esconde la no disputada edición de 1942. En agosto de 1936, durante el 23º Congreso de la FIFA celebrado en Berlín, se nombró a Francia como la sede de la tercera edición de la Copa del Mundo, esperada a celebrarse dentro de 2 años. En un primer momento, la Alemania nacionalsocialista partía como favorita, pero finalmente la FIFA se decantó por el país galo, aunque no sin antes prometerle a los alemanes que ellos albergarían la próxima edición de 1942. Una vez concluida la tercera edición de la Copa, llegó nuevamente el momento de la designación del país anfitrión para el siguiente torneo. Como las 3 primeras ediciones estuvieron coronadas de éxito popular, mediático y también comercial, la elección para la Copa del Mundo de 1942 se vio envuelta entre ánimos de codicia y trajo consigo juegos de engaño y otros cabildeos. Todo ello bajo el contexto de un mundo ya plagado de confusión e intriga, donde las ideologías ya se organizaban en bloques geopolíticos y la propaganda seguía siendo el arma más utilizada. En el caso de Alemania, Berlín venía de ser sede de los Juegos Olímpicos de 1936 y los nacionalsocialistas también se habían dado cuenta de que los eventos deportivos servían como una formidable herramienta de propaganda. En esa línea, y más allá de la promesa de la FIFA, lo cierto es que los alemanes tenían un grandísimo interés en albergar el Mundial. Mientras tanto, y a pesar de la tensión creciente en Europa con las primeras provocaciones importantes que presagiaban el conflicto que se avecinaba, este Mundial de 1942 seguía siendo muy esperado, y todos, aficionados y profesionales, hacían planes para esta próxima edición. Al respecto, Emmanuel Gambardella, periodista deportivo francés de la época, comentó:
Después del Mundial de 1938 ya estamos pensando en el que lo sucederá. Me refiero al Mundial de 1942. Existen dos proyectos en marcha. Una iniciativa audaz consistiría en decirle a Inglaterra que, como es sabido, casi se involucra esta vez, mientras que el segundo candidato, y considerado el verdadero candidato para la organización del Mundial de 1942, es Alemania. Ya se había incorporado a las filas en 1936 en el Congreso de la FIFA en Berlín. Podría decirse que era la época en la que se consideraba que quizás Francia estaba dando un gran paso al ofrecerse para organizar la Copa del Mundo de 1938, que quizás se vería obligada a renunciar a ella. Alemania se hizo pasar por sucesora de Francia, pero en una reunión pública declaró que la dejaría en su lugar con la condición de que se le otorgara la Copa del Mundo de 1942. Francia tuvo un gran éxito. La promesa hecha a Alemania permanece intacta. En ese sentido, las declaraciones de Gambardella parecían confirmar la hipótesis del pacto entre Francia y Alemania respecto a los mundiales de 1938 y 1942. Sin embargo, y debido a estas especulaciones sobre una posible Copa del Mundo en Europa otra vez, muy rápidamente Brasil se propuso como nuevo candidato, alegando que un torneo que pretende ser de carácter mundial se celebrase ahora fuera de Europa. Y en cierto modo, la opinión pública esperaba que un país de América sea nominado, y esto era obvio para los delegados de los países de Sudamérica. También, factores como la posible no presencia de Italia en un mundial en Sudamérica para que así evitase salir campeona por tercera vez consecutiva y de este modo arruinase el espíritu mundialista de las selecciones, así como la exigencia de Alemania de excluir a los futbolistas profesionales de la competición, fueron tomados en cuenta por el comité organizador. Pero para ser realistas, el mayor miedo de la FIFA ante la posibilidad de celebrar el próximo torneo mundial en Brasil se asentaba en la idea de que esto provocase la retirada de muchas selecciones europeas como lo ocurrido en 1930, en particular por los gastos de viaje. En consecuencia, la FIFA postergó finalmente la designación del país organizador al próximo Congreso de 1939 a celebrarse en Luxemburgo. Gracias a este tiempo adicional, la federación esperaba que se presentara una candidatura europea adicional. Mientras tanto, Jules Rimet, presidente de la FIFA, realizó varios viajes entre el viejo continente y América del Sur. Los sudamericanos estaban aprovechando la oportunidad para mostrar un verdadero entusiasmo para la organización de la Copa del Mundo en su continente, pero también un deseo de cooperación y reconciliación. Como resultado, en junio de 1939, la Federación Argentina de Fútbol expresó su interés en organizar la Copa del Mundo y probablemente se convertiría en el tercer candidato. También insinuó que estaría dispuesta a coorganizar la competencia con su vecino brasileño. Sin embargo, a pesar de que hizo saber que estaba interesada, no presentó una solicitud oficial. A falta de una segunda candidatura europea además de Alemania, el presidente de la FIFA decidió entonces examinar más de cerca el proyecto brasileño, que ante la cada vez mayor tensión vivida en Europa, era la candidatura que sostenía la cuerda de la competición. Pero mientras se encontraba en el país sudamericano, las hostilidades en Europa habían comenzado. Iniciaba la Segunda Guerra Mundial. El nuevo Congreso de la FIFA se iba a celebrar en septiembre de 1939, pero las declaraciones de guerra del Reino Unido y luego de Francia contra Alemania trastornaron inevitablemente este calendario ahora irrisorio. Pero la FIFA no cesó su actividad y en octubre de ese año su comité de emergencia se reunió en Suiza, donde decidió que el Congreso se pospondría hasta marzo de 1940 y muy probablemente se terminaría escogiendo a Alemania como la sede final de esta edición. Para diciembre de 1939, el diario Le Petit Parisien anunciaba que, de hecho, habrá una Copa del Mundo de 1942, citando lo declarado por el Dr. Schricker, secretario general de la FIFA. Y es que el tema de la próxima edición de la Copa del Mundo todavía preocupaba a la gente, e incluso mantenían la esperanza mientras todavía se estaba viviendo la llamada Guerra de Broma en Europa Occidental.
No obstante, en marzo de 1940, la Confederación Brasileña de Fútbol emitió un comunicado oficial diciendo que, frente a la actualidad, Brasil cancela la solicitud que había enviado a la FIFA para la organización en 1942 de la Copa Mundial de Fútbol. 2 meses después comenzaba la Batalla de Francia, y con ello el conflicto, el caos y la desolación se extendieron ahora en Europa Occidental. A fines de 1940, algunos diarios mencionaron que la Copa del Mundo se realizaría 18 meses después de las hostilidades, un plazo vago, pero que pareció deleitar a Argentina, que aún mantenía conversaciones con la FIFA para oficializar su candidatura. En febrero de 1941, aún seguían celebrándose reuniones del comité organizador para discutir nuevas sugerencias para la organización del Mundial. Pero finalmente, es en abril de ese año cuando Jules Rimet pitó el final del partido. Para ese momento, Alemania entonces parecía todopoderosa y Estados Unidos aún no había tomado parte en el conflicto. La esperanza estaba en su punto más bajo, por lo que se puede afirmar que la decisión de Rimet fue completamente circunstancial. Pero a pesar de que la FIFA había tomado la decisión final de cancelar el torneo, lo cierto es que el fútbol de selecciones como tal nunca se detuvo hasta ese momento, lo que dio como resultado que en el verano de 1942 se jugase una serie de partidos no oficiales que, para algunas personas, sean considerados como parte de aquel mundial nunca disputado de 1942. El 20 de abril de 1941 se celebró un amistoso entre las selecciones de Suiza y Alemania por el 52º cumpleaños de Hitler. En aquel partido celebrado en Berna, los suizos salieron victoriosos en un marcador de 2-1. Tras ello, la selección alemana, cada vez más presionada por el régimen de deshacer el equipo y enviar a los jugadores a combatir en el frente, comenzó a cosechar una serie de victorias con resultados contundentes. En mayo de 1942, el equipo alemán venció a Hungría por 5-3 y derrotó a Bulgaria cómodamente por 3-0 y a Rumania con un 7-0. El siguiente partido que disputaría la Mannschaft en septiembre de 1942 los enfrentaría ante una neutral selección de Suecia y se esperaba que los alemanes continuaran con su buena racha de victorias. El partido era especialmente esperado, ya que Alemania volvía a enfrentarse a un seleccionado neutral y no aliado o afín, pero esta vez en su casa, en el Estadio Olímpico de Berlín, donde se hicieron presentes unas 98.000 personas. Antes del saque inicial, los jugadores suecos se alinearon con los brazos a los costados mientras los alemanes hacían su saludo de Heil Hitler. A pesar de la animosidad que los rodeaba, los capitanes alemán y sueco Paul Jen y Karl-Erik Gran se dieron la mano de manera deportiva, y luego de este saludo protocolar el partido comenzó, oficiado por el árbitro danés Valdemar Larsen. A los 7 minutos del partido, Suecia tuvo la audacia de tomar la delantera a través de Arne Nyberg, futbolista del IFK Gothenburg. Por supuesto, los alemanes no fueron fáciles de vencer y lucharon para tomar una ventaja de 2-1 a través de Ernst Lehner y August Klinga. Pero Suecia anotó un gol más antes del medio tiempo, con el delantero del AIK Solna, Henrik Karlsson, logrando así el empate momentáneo. Dentro del Olympiastadion, la incertidumbre se hacía eco en los casi 100.000 espectadores que estaban presenciando el partido. Con el comienzo del segundo tiempo, se esperaba que los alemanes consiguiesen una victoria épica ante su gente, también sin obviar la idea de que los futbolistas alemanes tenían un incentivo considerable para ganar, el no ser enviados al frente de batalla. Pero muy a pesar de ellos, la segunda mitad del encuentro perteneció casi por completo a los suecos. Para el minuto 71 de juego, los suecos Gunnar Gren y Gunnar Nordahl se combinaron en una jugada de puro toque que terminó con un pase decisivo a Malte Martensson, quien anotó el tercer y definitivo tanto del encuentro y enmudecería a todos los presentes en el Estadio Olímpico. Un maracanazo antes del verdadero maracanazo de 1950.
La derrota alemana marcó el principio del fin para la selección de la Alemania nacionalsocialista. Martin Franz Luther, subsecretario y asesor del ministro de Relaciones Exteriores Joachim von Ribbentrop, justificó la disolución de la selección alemana al comentar lo siguiente: 100.000 personas han dejado el estadio deprimidos, y como la victoria en este partido de fútbol está más cerca del corazón de esta gente que la captura de alguna ciudad en el este, tal evento debe prohibirse por el bien del estado de ánimo doméstico. En consecuencia, la selección nacional alemana se disolvió y sus jugadores fueron enviados al frente. La leyenda del fútbol teutón, Fritz Walter, fue uno de los pocos que sobrevivieron a la guerra. Muchos de sus compañeros de equipo, incluido el mítico goleador August Klinga, quien anotó en aquel partido contra Suecia, perdieron la vida. Años después, Walter fue el capitán de los alemanes en la victoria de la República Federal en la Copa del Mundo en 1954. Aunque la FIFA no organizó ni reconoció una Copa del Mundo en 1942, algunas personas, y sobre todo los suecos, se consideran como los ganadores de aquel mundial no disputado, especialmente porque lo más cerca de una final que han estado desde entonces fue como subcampeones en 1958, cuando fueron anfitriones de la Copa del Mundo. De todos modos, este hecho no quita lo importante y enormemente trascendente que fue aquel partido en Berlín, ya que por un lado terminó sellando el destino de aquellos futbolistas que conformaron al seleccionado alemán, y por otro fue un golpe muy duro al ego alemán, que venía consolidándose tras la recuperación de la iniciativa alemana en el frente oriental. En cuanto a la cancelación de la FIFA de la cuarta edición de la Copa del Mundo de 1942, podemos decir que esta decisión tardó en tomar forma, como si no se pudiera aceptar lo inevitable. Para nosotros los hinchas, pudo haber sido uno de los mejores y más recordados mundiales de la historia. Hubiera sido el mundial del mítico Stanley Matthews, del Wunderteam de la Austria mágica, de la Italia de Giuseppe Meazza, de la Alemania de Fritz Walter, de la Argentina de la delantera de River Plate, de la Hungría del fútbol arte, del Brasil de Leónidas da Silva, del orgullo charrúa y de una primera gran selección soviética dominada por los ucranianos del Dinamo de Kiev. Sin embargo, considero que su cancelación, junto con la edición prevista para 1946, fue la decisión más acertada que pudieron. En unos años en los que el deporte se estaba convirtiendo en un tema nuevo e importante en las relaciones internacionales, la FIFA comenzó a ser objeto de intentos constantes de manipulación política. Pero al final de este terrible periodo, la FIFA obtuvo más autonomía, construyendo su propio camino en la historia de las organizaciones internacionales, a medio camino entre una organización no gubernamental y un grupo de interés. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.